Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Respira México, taller auxiliar en la rehabilitación pulmonar post-COVID-19. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este programa, Diabetes y yo, que trata de hablar de la salud de todas y de todos. Y hoy tenemos un tema muy interesante, dada pues las consecuencias que hemos vivido no solamente en México, sino en el mundo a raíz de esta pandemia de la COVID-19. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, pero antes les invitamos a que escuchen esta cápsula introductoria. La Secretaría de Salud de México informó que para agosto de 2021, más de 2 millones de personas se han recuperado de COVID-19. El virus SARS-CoV-2 entra en el cuerpo a través de las mucosas de la piel como la boca, la nariz o los lagrimales. De ahí la importancia de no tocarse la cara con las manos. La respiración consta de 2 fases, inspirar y expulsar aire. Cuando inspiramos, el aire va cargado de oxígeno y atraviesa todo nuestro aparato respiratorio hasta llegar a los alveolos, que son como unas pequeñas bolsas en forma de saco que se llenan de aire y están formadas por una pared de una sola célula. Una vez allí, el oxígeno puede llegar a la sangre, mientras que el dióxido de carbono, el gas de desecho que produce nuestro cuerpo, pasa de la sangre al aparato respiratorio. El dióxido de carbono es expulsado cuando soltamos el aire al respirar. Cuando este proceso no puede producirse con facilidad, se experimenta una sensación de ahogo, llamada disnea. Lo que se conoce hasta ahora es que la respuesta inflamatoria causada por el COVID-19 produce unas sustancias que pueden dañar al propio pulmón e incluso generar una acumulación de líquidos que dificulta que el oxígeno llegue a la sangre. Esto quiere decir que a mayor respuesta inflamatoria provocada por el COVID-19, más líquido se acumula y menos oxígeno llega a la sangre, ocasionando una insuficiencia respiratoria. Cuando todo esto ocurre, necesitamos respiradores artificiales para facilitar la respiración y ayudar a introducir y extraer aire de los pulmones. De ahí que los respiradores artificiales sean imprescindibles en la gestión de esta pandemia. Esta es la explicación de cómo el COVID-19 afecta la respiración y de que este daño puede permanecer incluso en aquellos que se han recuperado. Acompáñenos en la siguiente entrevista, en la que ofreceremos recomendaciones para quienes viven esta experiencia y para cuidar nuestra respiración. Quédese con nosotros. Hoy tenemos a Tania González Jordán. Ella es actriz y maestra certificada en la práctica vocal de la metodología Linklater. Es profesora de tiempo completo del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y miembro docente del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEU Voz. Tania, qué gusto saludarte. Bienvenida a este programa Diabetes y yo. ¿Qué tal, Maru? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué te parece si vamos primero a las preguntas básicas de por qué es necesario y de dónde parte esta idea de que ustedes hagan este taller? ¿Cuáles son las secuelas que dejan en las personas y sobre todo qué pasa con la función pulmonar, con la respiración, Tania, querida? Sí, pues mira,
A lo largo de este año y pues casi año y medio que llevamos de pandemia ya, hemos visto que hay secuelas que va dejando la enfermedad y que son persistentes, ¿no? Si bien la enfermedad todavía no se conoce profundamente, se sigue estudiando, sigue habiendo día con día noticias nuevas, sí sabemos por estudios que hemos ido pues recuperando que hay secuelas persistentes como son la tos, la fatiga, la dificultad para respirar, el dolor de cuerpo, de articulaciones, dolor de pecho, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre intermitente, latidos rápidos, etcétera. Entonces, pues nosotros, y me refiero a un equipo de maestros del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que liderados por la fundadora del CEUVOZ y directora actual, Luisa Huertas, actriz también, y que tuvo una idea de desarrollar un taller que pudiera pues aportar en algo a esta crisis sanitaria que estamos viviendo, fue esta idea de hacer un taller con técnicas de respiración que nosotros conocemos como actores para compartir con la gente que ha sufrido la enfermedad de COVID-19. Entonces, eso es lo que hacemos. No formamos parte de una terapia, no somos un taller como terapia, pero sí somos un taller de apoyo, sí hacemos un taller de apoyo para recuperar la función pulmonar, ¿no? Estas secuelas de las que hablo, tos, fatiga, etcétera, tienen su origen en la deficiencia pulmonar que se ve afectada cuando sufren de COVID-19 y es ahí donde surge la idea de hacer este taller que se gesta en el CEUVOZ, que es cobijado por la UNAM y que echa mano de técnicas de respiración, de técnicas de conciencia corporal y de meditación que los profesionales del teatro hemos desarrollado y que ahora pues creemos y consideramos y hemos comprobado que ayudan a las personas a recuperar su función pulmonar más plena. Tania, ¿y uno puede llevar a cabo medidas preventivas para implementar, para cuidar nuestra función pulmonar y nuestro sistema inmunológico? ¿Tú crees que es importante aprender a respirar correctamente para que en un momento dado pueda ser más fácil esta recuperación? ¿Lo podemos hacer como medida preventiva? Sí, claro. Si bien este taller surge de la necesidad, al ver las secuelas que dejaba y tanta gente que quedó con su función pulmonar tan minada, surge para ayudar a esto. Ciertamente las técnicas de respiración funcionan también de manera preventiva. Es decir, sabemos ya que la enfermedad sumada a las comorbilidades pues puede presentar cuadros muy graves, ¿no? Y también sabemos que una vida sana, si bien no es garantía, una vida sana, una alimentación adecuada, etcétera, también son un factor importante para la recuperación más pronta de la enfermedad y para no desarrollar un cuadro grave. Así que un poco de compartir estas herramientas con el público en general también tiene el objetivo de divulgar y de ayudar a tomar un poco más de conciencia en cómo la respiración puede aportar beneficios a nuestra salud, cómo poner atención en nuestra respiración y más que reaprender a respirar, nuestro cuerpo sabe cómo respirar, es reeducarlo a que recupere su capacidad, ¿no? Eso es lo que hacemos. Las técnicas de respiración que hemos visto en los talleres, que llevamos a cabo en los talleres, son técnicas muy sencillas que bien podemos identificar en muchos momentos de nuestra vida, naturalmente los hacemos. Solo que hay que recordarnos, ¿no? La vida sedentaria nos hace una respiración más corta, más deficiente, cierto tipo de alimentación, cierto tipo de vida muy estresante, sobre todo en las ciudades. Entonces, un poco las técnicas de respiración nos dirigen la atención para volver a ver que nuestra respiración adecuada, profunda, nosotros le llamamos intercostal diafragmática, nos puede ayudar también a mejorar la calidad de nuestra vida. Sin duda, la respiración, tú acabas de mencionar, pues hay varios tipos de respiración. Está la intercostal y está la diafragmática, que es la que utilizamos, sobre todo los que nos dedicamos a la voz, ya sea actores, locutores,
los yogis también, por ejemplo, utilizan mucho el diafragma, pero quisiera que nos hablaras de estas fases de la respiración, porque son movimientos también donde se involucra el cuerpo completo y nos van a ayudar a tener una respiración plena. ¿Cómo se podría dividir esto y cómo podemos mezclar o hacer estas dos respiraciones, la intercostal o media, como le llaman? Porque dicen que el hombre y la mujer, por la definición de su cuerpo, por su estructura, pues solemos respirar de una manera distinta, involucramos más órganos o menos órganos. No sé si me equivoco. Pues mira, Maru, yo creo que los cuerpos respiramos de una misma forma, es decir, hombres y mujeres, ¿no? Si bien desarrollamos por las actividades a las que nos dedicamos diferentes musculaturas, es decir, puede ser que nuestras complexiones se desarrollen de manera diferente, el cuerpo y la función pulmonar suceden de manera indistinta, es decir, igual, ¿no? Entonces, pues tenemos estas fases en la respiración que son la entrada del aire, ¿no? Y la salida del aire, pero, bueno, y la fonación interviene cuando el aire pasa y fricciona con las cuerdas vocales, pero la respiración es en realidad un proceso más amplio, es un proceso psicofísico, ¿no? Involucra todo el cuerpo. Entra el aire y ya está poniendo en funcionamiento a todo el organismo. En realidad, la función de la respiración es poder llevar oxígeno a todas las áreas del ser, a todos los órganos del ser. Así que respiramos y sucede el intercambio químico en los pulmones de oxígeno, dióxido de carbono, y expelemos el dióxido de carbono. Así que es un proceso mucho más complejo y mucho más amplio que sucede a todos los niveles del organismo. Nosotros llamamos respiración intercostal diafragmática a una respiración profunda. Podemos reconocerla muy fácilmente si suspiramos con alivio, decimos, ¿no? Un suspiro de alivio ya nos invita a una respiración profunda o intercostal diafragmática. Y eso es lo que estamos haciendo en estos talleres, devolverle a las personas que toman el taller la confianza en una respiración profunda, ¿no? Que se va inhibiendo, pues como lo he dicho antes, por todas nuestras actividades y por la vida estresada que llevamos. Una de las cosas que me gustaría mencionar es que durante los talleres pudimos darnos cuenta que las personas que transitaban por la enfermedad y salían, quedaban muy inseguras de su respiración, sentían miedo de respirar profundo porque les recordaba pues la sensación de ahogo o de imposibilidad o el dolor. Y de pronto, haber traspasado por medio de la respiración ese vértigo de enfrentarse a una respiración profunda, hacía que recuperaran más rápidamente su capacidad. Es decir, la respiración profunda es fuente de salud, no solo ante la COVID, sino yo creo que ante muchos de nuestros padecimientos, ¿no? Y mucho del origen de nuestros padecimientos modernos, actuales, también están en una respiración deficiente que va teniendo como consecuencias muchas otras cosas. El estrés es una de ellas, ¿no? Háblanos de la iniciativa de Respira México. ¿Qué Respira México? ¿Cuántas cápsulas son? ¿Cuánto duran? ¿Van a ser gratuitas? ¿Para quiénes van dirigidas? Digo, si es fácilmente se puede ver. En fin, háblanos cómo las podemos encontrar y cuántas son, por ejemplo. Claro, Maru. Mira, estas cápsulas surgieron el año pasado, se empezaron a dar con el CEUVOS, con el personal de maestros del CEUVOS y auspiciados por la UNAM, de forma gratuita, en las instalaciones de la UNAM, bueno, no presenciales, sino por Zoom. Y estas cápsulas estas no son las cápsulas, estos fueron los talleres, fueron 28 talleres. Estos 28 talleres se dieron de manera gratuita a lo largo del final del 2020, inicios del 2021. Eran talleres para un máximo de 25 personas. El requisito pues era efectivamente haber sido convaleciente de COVID-19, ¿no?
Y empezó siendo un taller para las personas del gremio cultural y se terminó ampliando al público en general. Ahora, esos talleres con la UNAM terminaron ya, pero a raíz de la gran demanda, la UNAM grabó unas cápsulas, 10 cápsulas con ejercicios de estos talleres. Y estas 10 cápsulas se encuentran ya, estuvieron siendo transmitidas primero en TV UNAM, pero ahora ya se encuentran en YouTube. Entonces, si uno entra a YouTube y busca Respira México, UNAM, TV UNAM, CEUVOZ, puede inmediatamente abrir la cápsula y ver. Son cápsulas muy pequeñas de unos cuantos minutos que tienen los principios básicos de estos talleres. La primera parte del taller estaba enfocada a una meditación que también tranquilizaba el sistema nervioso, para después pasar a una sesión de cuerpo para relajar los músculos y para relajar tensiones, para después pasar a una tercera fase que era la de la respiración. Ejercicios muy sencillos de respiración para que pudieran ser seguidos por los participantes. Estas cápsulas se encuentran actualmente en YouTube, la gente las puede ver, pero es muy probable que en septiembre y octubre haya más talleres para las personas que siguen padeciendo COVID y que pueden buscar en la página del CEUVOZ. En la página del CEUVOZ se van a estar subiendo la información de próximos talleres para que puedan asistir vía Zoom, ¿no? Entonces, pero las cápsulas aún siguen, son 10 cápsulas distintas con los ejercicios que hicimos durante los 28 talleres de la UNAM. Son distintos talleristas, quienes forman parte del grupo y qué recomendaciones para que estemos preparados para hacer, o sea, no sé, llevar ropa cómoda, en fin, ¿qué nos puedes decir, Tania? Sí, mira, los ejercicios son adaptables para las necesidades de los participantes, es decir, son ejercicios muy sencillos que se pueden hacer en la sala de casa, en la recámara, pueden estar sentados, pueden acostarse si tienen el espacio, ahí mismo los guías van introduciendo qué se necesita. Generalmente se necesita ropa cómoda y conviene tener un cojín, una toalla, una cobijita, algo donde te puedas acostar en el piso y no enfriarte, pero en general se pueden hacer en cualquier área de la casa, las cápsulas pueden seguirlas una, dos o todas las personas que quieran ver la cápsula por el YouTube. Los participantes todos somos maestros del CEUVOZ. Quienes guiaron las cápsulas son el maestro León, la maestra Elisa Mas, la maestra Alejandra Marín, Mari Carmen Cortés, maestra de Feldenkrais. Todos ellos están guiando estas cápsulas y son parte del cuerpo de maestros que somos más. En realidad somos como 15 o 20 maestros disponibles para todos los talleres que hubo. Y son ejercicios muy sencillos. Yo invitaría a la gente a que se asome a ver estas cápsulas, que las practique y que independientemente incluso del COVID, prueben los ejercicios. Estoy segura que van a tener beneficios desde el primer momento en la manera de respirar, en la manera de estar en su cuerpo. Son ejercicios que buscan también la relajación y bajar un poco el estrés también, ¿no? Entonces, son las cápsulas muy accesibles, como dije, son de pocos minutos y cada una es diferente. Sí. Además, Tania, pues hay que hablar de los efectos positivos en el cuerpo también. Hay efectos emocionales, ¿no? Cuando se toma conciencia, cuando se practica la respiración profunda, pues puede ser una herramienta también para la sanación y también para la tranquilidad y las emociones, ¿no? Me gustaría que hablaras de este punto de vista también psicológico de las emociones. Así es. Exacto, Maru. Como vemos también, el nivel de estrés que manejamos actualmente, la pandemia creo que también nos ha agregado bastante estrés a la vida ya estresada de la ciudad. Volver a la respiración nos permite recuperar también la calma del sistema nervioso. La respiración afecta directamente
al sistema nervioso, ¿no? Porque el sistema nervioso central conecta con el diafragma, con el músculo principal de la respiración. Así que en la medida en que nosotros comenzamos a respirar profundo y nos damos la oportunidad, un tiempo de hacer respiraciones profundas, de hacer una serie de ejercicios a lo mejor con brazos, de imaginar también. La respiración va acompañada a veces de imágenes y muchas de estas imágenes tienen que ver con factores, con lugares naturales, con elementos de la naturaleza, justamente para que el sistema nervioso también pueda bajar sus niveles de estrés. Por eso es que son tan benéficas prácticas como el yoga, como el tai chi, porque se basan en los ritmos de la respiración. Y por eso es que también las prácticas que hacemos los actores para recuperar nuestra respiración profunda funcionan. Es por eso que creo que estos talleres de Respira México también pueden aportar a la larga a la población en general mucha ayuda. Y si nos damos cuenta, son ejercicios muy sencillos. A veces la gente piensa, pues es que necesito tener mucho tiempo, 1 hora más para poder dedicarme a respirar. Y no, en realidad si pudiéramos hacer 10 minutos de respiraciones profundas por la mañana, 5 minutos o 10 minutos de respiraciones profundas por la noche, veríamos cómo nuestra calidad en el sueño cambia, nuestra calidad en el día y en la mañana y la manera de abordar nuestras actividades cambia. Es decir, volver a la respiración es también volver a recuperar cierto principio de autosanación, ¿no? Es decir, la respiración es una fuente de salud. Parece cosa sencilla, la damos por obvia, respiramos todo el tiempo y no ponemos atención, pero la respiración es fuente de salud, incluso los chinos dicen que de longevidad. Así que valdría la pena que recuperáramos esa atención a nuestra respiración. Eso es lo que estamos queriendo invitar, no solo con los talleres y con las cápsulas, también es un objetivo del CEUVOZ, del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, ¿no? Que la gente empiece a tomar conciencia de su cuerpo, de su voz y de su respiración. Tania, tú recomiendas que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado todavía con el distanciamiento de las personas, pero yo creo que también salir a caminar, no te tienes que acercar a la gente. ¿Tú recomiendas hacer algún tipo de ejercicio aparte? Estabas mencionando el tai chi. Explícales un poco a grosso modo qué es el tai chi, que es, bueno, es una arte marcial milenario, pero bueno, ¿en qué podría ayudar esto también a la respiración? Bueno, es que el tai chi se basa como el yoga en la respiración. Es decir, la respiración no es un accesorio, sino que la práctica está diseñada en las fases de la respiración, en la entrada y en la salida del aire, ¿no? Y en el intercambio energético de la entrada y la salida del aire. Entonces, sí, por supuesto, Maru, yo creo que una vida menos sedentaria, porque bueno, claro, lo que pasa es que con la pandemia, pues nos hemos vuelto mucho más sedentarios, ¿no? Incluso aquellos que no nos dedicábamos a una vida sedentaria, a una actividad sedentaria, yo nunca me había dedicado a estar sentada en la computadora por 6 horas. Bueno, ahora la pandemia me ha obligado a hacerlo. Y yo creo que a muchos de los que nos escuchan les ha pasado lo mismo. Es decir, nos hemos vuelto más sedentarios. Entonces creo que a pesar de las medidas de sana distancia, deberíamos sí propiciar una vida más activa, ¿no? Caminar simplemente, caminar 1 hora, caminar respirando, caminar sin tener un objetivo de llegar a algún lado, de llegar a hacer algo, sino simplemente caminar por caminar, ya nos haría un cambio importante, ¿no? Una vida saludable es más sencilla de lo que creemos. A veces creemos que cuesta mucho, que cuesta caro, que se necesita mucho tiempo, y en realidad no. Creo que también eso es algo que hemos ido aprendiendo de esta pandemia. A veces puedo salir a caminar por la cuadra 20 minutos, media hora, y eso ya hace que mi respiración y mi circulación se organice de una manera distinta, ¿no? Y eso tiene efectos también en la psique, en el sistema nervioso. Entonces, la respiración afecta, como dije hace un momento, a todos los niveles.
Un cuerpo que respira mejor es un cuerpo que también trabaja mejor. Es un cuerpo también más claro, es un cuerpo también más habilitado. Entonces, sí, claro que la invitación también de estos talleres a que la gente pierda un poco esa idea de, pues yo no tengo tiempo, yo no me puedo mover, porque ahora aún encerrados vemos que podemos, ¿no? Es decir, se necesita una silla y un poquito de unos minutos al día para respirar, abrir los brazos, elevarlos, y soltarlos y dejar que la respiración fluya, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la pandemia también es una invitación a eso, a que repensemos cómo nos usamos a nosotros mismos, ¿no? Tania, muchas gracias. Vamos a una cápsula de salud. También nuestros consejos nutricionales que son importantes, no hay que descuidar la alimentación, eso también es básico. Y regresamos con Tania González Jordán. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Este viernes te saludo con muchísimo gusto, te mando una sonrisa, te mando un abrazo a la distancia y bueno, pues espero que tu viernes continúe igual de bonito como hasta ahora. Fíjate que quiero platicarte que desde Quiero Saber Salud, desde hace algunos años, ya llevamos 4 años en las redes, en la presencia de Facebook, Instagram y Twitter, y nosotros cada año lanzamos una encuesta con nuestros seguidores para saber la percepción que ellos tienen sobre algún tema. Y este año, pues obviamente relacionado a la pandemia, al incremento de peso que hemos tenido, a la disminución o al incremento de consumo de ciertos alimentos, pues resulta que hicimos esta encuesta con esa finalidad. Ya te compartiré en algunos momentos algunos resultados, tenlo por seguro, y también los vas a poder encontrar publicados en nuestras redes sociales. Pero fíjate que ya estamos en septiembre y ya viene seguramente, ya te estás preparando para el pozole, las tostadas, los pambazos, los sopes, etcétera. Y ahí pues te quiero dar algunas recomendaciones. Recuerda que podemos comer de todo siempre y cuando sea con moderación, apegados a nuestro plan de alimentación y que por supuesto dependerá de nuestros valores de glucosa, colesterol y triglicéridos que tengamos en sangre, de nuestro control que tengamos de nuestra condición, para poder elegir pues a lo mejor una tostada más o una tostada menos. Sin embargo, bueno, pues hay algunos alimentos, algunas bebidas que debemos de prestar cierta atención. Por ejemplo, las aguas frescas que preparamos en casa muchas veces tienen mucho azúcar, entonces mi recomendación es una de dos: o le quito el azúcar, es decir, las preparo sin azúcar, o le puedo poner un poco de sustituto de azúcar. Recordemos que ya hemos hablado de ellos, que son seguros para el consumo de todas las personas y que no tienen interferencia en elevarnos la cantidad de glucosa en la sangre, ni siquiera nos aportan azúcar. O bien elegir alguna otra bebida que tenga sabor, pero que no tenga calorías. Hay muchísimas opciones en el mercado. Número 2, con el pozole. El pozole es un platillo mexicano y el cual es muy saludable, todo depende de la cantidad que comamos. Mi recomendación es que puedes elegir una taza de maíz pozolero, una o una taza y media de caldito. Le puedes poner carne de cerdo siempre y cuando sea magra, ¿no? Sea maciza. Puedes elegir varias opciones de los diferentes cortes de la carne de cerdo, o bien hay quienes eligen que sea de pollo, lo mismo, pues que sea pechuga de pollo o alguna carne, alguna opción magra del pollo. Le puedes poner un gran puñado de lechuga, otro gran puñado de rábanos, cebollita, un poquito de orégano, buena cantidad de limón, y entonces ya tenemos un platillo completo porque tenemos cereales, productos de origen animal, tenemos verduras, tenemos vitamina C. Entonces lo vas a poder combinar a lo mejor con una tostada, de preferencia que sea una tostada horneada, que no sea frita. Y bueno, pues dependiendo la cantidad de porciones de grasita que tengas, pues a lo mejor te da opción para que le puedas poner una pequeña cucharadita de crema. Y bueno, pues combinándolo con alguna bebida sin azúcar o con algún sustituto de azúcar. Trata de ahorrarte el postre para a lo mejor el siguiente día, para que no tengas gran cantidad
de calorías en un solo tiempo de comida. Recuerda que todo tiene que ver con moderación y con la cantidad de equivalentes que tenga tu plan de alimentación. Ese sería mi Nutmore Tips, que muchas veces me dicen, danos por favor estos Nutmore Tips. Aquí ya tienen uno y espero que disfruten su cena. Por favor, recuerden que todavía seguimos en pandemia. Solamente hay que disfrutarlo con las personas que estamos en casa. 1, 2 personas, 3 personas, no importa, pero evitemos hacer reuniones con gran cantidad de personas y bueno, pues continuemos cuidándonos. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud y bueno, pues les deseo unas excelentes fiestas y nos escuchamos en otra cápsula. Regresamos con esta conversación bien interesante con Tania González Jordán, maestra en la práctica vocal. Y quisiera que a lo mejor una pregunta que es muy elemental, ¿no? El por qué respiramos, qué es la respiración, ¿cómo la podrías definir, mi querida Tania? Pues la respiración, Maru, es la función más básica del organismo para llevar energía vital al cuerpo. Es decir, en la respiración se cumple el intercambio químico de entrada del oxígeno a los pulmones y salida del dióxido de carbono, que son las toxinas que libera nuestro cuerpo. Es decir, la respiración es un intercambio continuo, constante y permanente de oxígeno y dióxido de carbono. Es una limpieza que tiene nuestro cuerpo 24 horas al día. Es decir, es la función más fundamental y más básica de nuestro cuerpo de supervivencia, ¿no? Gracias a la oxigenación que entra con la respiración, el oxígeno llega a todas las células y permite que todo el organismo funcione. Cada órgano recibe la dosis por la sangre de oxígeno y eso es lo que permite nuestro funcionamiento. De ahí que sea tan importante la respiración y que hagamos tanto énfasis en recuperar una respiración profunda, amplia y más natural a nuestro cuerpo para que realmente nuestro organismo pueda funcionar como debe, ¿no? Por eso decía yo hace un momento que muchos de los padecimientos de nuestra vida moderna, de nuestras enfermedades, no solo la COVID, sino muchas otras, tienen el origen en esta inhibición del funcionamiento respiratorio, ¿no? Finalmente, muchas de nuestras enfermedades vemos que van ocurriendo lentamente por esta deficiencia en la respiración. Después, no es directamente así, pero indirectamente sí. Entonces, la función respiratoria es más importante de lo que creemos y creo yo que esa es la gran tragedia de esta enfermedad COVID, que finalmente viene a hacernos ver cuán importante es respirar. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es algo hasta que lo perdemos, ¿no? Solamente cuando nos damos cuenta de la terrible sensación que es no poder respirar, decimos que qué importante es respirar, pero realmente respirar es fundamental para tener un cuerpo saludable, ¿no? Y es una de las funciones que más rápidamente se ven comprometidas cuando no estamos bien, ¿no? El estrés nos compromete la respiración inmediatamente, ¿no? Y ahí, en la deficiencia pulmonar de la respiración, se van desencadenando muchas otras cosas, porque se empiezan a desencadenar malestares de la circulación, de la irrigación sanguínea a todos los niveles, se va descomponiendo el funcionamiento digestivo, vamos teniendo malestares circulatorios o del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero realmente la respiración, yo diría que es una función de
intercambio energético vital, ¿no? Nos limpiamos con cada respiración. Con cada respiración sacamos dióxido, sacamos toxinas, ¿no? Fíjate que hemos tratado también en muchas ocasiones la apnea del sueño. Que bueno, mucha gente ronca en la noche. Es tener la boca abierta, respirar con la boca abierta y luego al día siguiente amaneces ronco, toda la sequedad aquí. Me gustaría preguntarte sobre la apnea del sueño y la cuestión de una pérdida de aire o de no realizar una respiración adecuada, querida. Fíjate que la apnea del sueño es, bueno, algo bien interesante porque digamos, causas definitivas todavía no se tienen de por qué da la apnea del sueño. Sin embargo, sabemos que la apnea del sueño es una obstrucción del tracto respiratorio, ¿no? Y esta obstrucción en muchas ocasiones se da, que es la causa más común, digamos, se da por flacidez de los músculos de la garganta, ¿no? Y entonces al tener los músculos me refiero a los músculos internos de la garganta, el paladar, los músculos internos de la garganta, de la laringe, de la faringe, se van volviendo laxos, ¿no? Se van soltando, se van relajando de más. Y entonces esto hace que tengan una respuesta inhibida o torpe al paso del aire. Y entonces por eso es una obstrucción. A veces el aire no responden de una manera tardía los músculos y por eso se suspende la respiración. Y claro, la apnea pues tiene consecuencias que pueden ser graves, ¿no? Se desarrollan muchos malestares. Uno de ellos estaba yo leyendo justamente para esta entrevista, que hay una apnea que inhibe la respuesta del cerebro a la respiración y entonces los músculos no responden a la entrada y salida del aire y por lo tanto se suspende la respiración y entonces este tipo de apnea tiende a desarrollar más adelante en la persona, tiende a ser un factor que puede causar diabetes, por ejemplo, ¿no? Es decir, la apnea tiene otras consecuencias, ¿no? Pero lo que me llama a mí la atención es que en un principio es por la extremada relajación de los músculos. Esto es resultado también de un sedentarismo. Esto es resultado también de un cuerpo que no se mueve, pues. Es decir, tener ya los músculos del área de la laringe y la faringe extremadamente relajados al grado de que no respondan, habla de un cuerpo que se mueve poco, ¿no? Esto tiene que ver con lo que tú decías hace rato, pues de a lo mejor recuperar una vida menos sedentaria donde nos movamos, ¿no? Con cualquier tipo de ejercicio. Entonces, sí, la apnea del sueño tiene su origen en una obstrucción respiratoria que muchas veces es generada por esta respuesta lenta de los músculos, ¿no? Eso es lo interesante. Ahora sería también, pues, bueno para el público que no conoce, yo, bueno, conozco CEU Voz, he tomado cursos ahí en varias ocasiones, contigo también, varios otros, pero ¿qué es CEU Voz? ¿Cómo fue que se creó este Centro de Estudios para el Uso de la Voz? Y después me gustaría que definieras lo que es salud vocal. Bueno, el CEUVOZ, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, abrió sus puertas en el 2006. Es un centro que tiene como objetivo la divulgación y la profesionalización de los estudios vocales en nuestro país, ¿no? De profesionalizar los estudios vocales y de poder también hacerlos más accesibles a todo el público. Es el primer centro en su tipo en México y en Latinoamérica. Es decir, es un centro dedicado a la especialización vocal en todas sus ramas, ¿no? Hay clases de canto, hay clases de voz hablada, hay talleres de voz y cuerpo, hay talleres de español, hay talleres de voz para maestros, para profesores que también
utilizan mucho su instrumento vocal y que a veces padecen de lesiones y de afonías, ¿no? Es decir, también es un centro dedicado a profesionalizar a los artistas escénicos y a también cubrir una necesidad de estudios vocales en el área de las artes. Desde entonces, desde 2006, que abrió sus puertas, tiene, además de todos estos talleres y todas estas ofertas, una columna vertebral que es el diplomado de la voz y la palabra diciente, y es un diplomado para profesionales escénicos o para profesionales que usan la voz como en su vida, en su actividad principal. Y es un diplomado en el que se estudia diferentes áreas de la voz. Como te digo, hay un tronco común que es la voz, y entonces se ve la voz hablada, la voz cantada, voz coral, se toman clases de español, se toman clases de voz y cuerpo, y se culmina en una verificación escénica, ¿no? Este centro lleva ya desde 2006 funcionando, y aún a pesar de la pandemia sigue trabajando en su versión pues a distancia con este Zoom. Lleva ya más de 10 generaciones egresadas del diplomado y ha podido también llegar pues a todos los rincones del país. Este diplomado recibe cada año en sus 2 emisiones profesionales de la voz de toda la República. Esa es una de sus misiones, que no sea solo para la gente de la ciudad, sino que sea también para toda la República. Y entonces, pues en ese sentido también descentralizar un poco los estudios vocales, ¿no? Como sabemos, la ciudad concentra pues los saberes y los bienes, y a veces no llegan o no llegaban a todos los rincones de nuestro país, y el CEUVOZ también tiene esa misión. Y una de esas misiones pues también es dar información sobre higiene vocal. Me preguntas tú qué es la higiene vocal. Pues es el cuidado, el conocimiento y el cuidado de lo que llamamos a veces nuestro instrumento vocal, que finalmente viene a ser otra vez nuestro ser completo, ¿no? Porque la voz, decíamos, es un proceso psicofísico que involucra al cuerpo, ¿no? En la respiración, en la inhalación, exhalación, pero que involucra todas las áreas del ser, porque la voz también está involucrada con el sistema nervioso. Entonces, quien habla lo que piensa y lo que siente. Entonces, en ese sentido, pues es un proceso del todo, ¿no? Y la higiene vocal tiene que ver con el cuidado de todo lo que implica usar nuestra voz profesionalmente, ¿no? A veces, voy a poner un ejemplo, a veces pensamos que quedarnos roncos después de una fiesta es normal. Y estamos muy acostumbrados a decir, pues, o me fui al concierto ayer y hoy estoy ronca, amanecí ronca. Pero deberíamos saber que ninguna ronquera es natural y que nuestro organismo tiene la capacidad de poder irnos a gritar y no lastimarse. De tal modo que si regresamos sin voz al día siguiente de la fiesta o del concierto es porque algo no usamos bien dentro de nosotros, ¿no? Y lo damos por sentado. La voz es uno de esos procesos que damos por sentado porque hablamos desde que tenemos uso de razón, y cuando realmente nos dedicamos a estudiarla y a conocerla, nos damos cuenta que hay muchas cosas que podríamos hacer de mejor manera para usarnos, ¿no? Creemos que también con la edad pues se van perdiendo aptitudes vocales y no debiera ser así. Una voz puede estar sana aún a los 80, aún a los 90 años, ¿no? Entonces, también un poco esa es nuestra visión, empezar a divulgar la higiene vocal, el cuidado de nuestro instrumento vocal para poder también tener una mejor calidad de vida finalmente. Y preguntarán a lo mejor algunos de nuestros amigos, bueno, pero ¿por qué Maru tan interesada? Bueno, ella se ha dedicado a la voz, yo soy locutora, soy actriz también, y diría, bueno, pues es para los especialistas en la voz, pero no, siempre estamos utilizando la voz, como tú dices, en la radio no solamente, dando clases, hablando por teléfono, dando una charla, siempre. Entonces, ¿cuáles serían esos cuidados también, por ejemplo, de evitar unas futuras enfermedades, más allá del COVID, evitar todo lo que son nuestras posibilidades, enfriamientos y
y ese cuidado de esta herramienta tan importantísima que es la voz. Sí, esto que dices, Maru, es bien importante y me gustaría recalcarlo, porque efectivamente la gente piensa que solo los cantantes y los actores y los locutores usamos nuestra voz, pero en realidad el que tiene una tiendita en la esquina y vende también usa su voz profesionalmente, y el policía al que le preguntas dónde queda una calle también. Es decir, yo pienso, y bueno, Luisa Huertas, la directora de Su Voz, ha sido una promotora férrea de poder empezar a ver la salud vocal como una cuestión de salud pública. Uno de los sectores más, pues en ese sentido, más sensibles es el de los profesores, por ejemplo. Los profesores de cualquier nivel, profesores de educación básica, media y superior, que sufren lesiones vocales recurrentemente, ¿no? En el CEUVOS recibimos constantemente profesores y se dan constantemente talleres para profesores porque justamente son uno de los sectores que más padece lesiones, ¿no? Y no se les dan herramientas dentro de su formación para también usar esta herramienta vocal. Entonces, un poco ese es el lugar en el que CEUVOS busca insertarse. Todos usamos nuestra voz, efectivamente, y hay consejos muy sencillos. Por ejemplo, una de las causas de lesiones vocales es el abuso y el mal uso, ¿no? Es decir, el abuso es este ejemplo que acabo de dar de me voy al concierto y grito y grito y grito y grito, ¿no? Y abusé de mi instrumento vocal. Pero no necesariamente eso tendría que dejarme ronca. Pero si además del abuso hago un mal uso, porque ni siquiera me doy cuenta cómo me estoy usando, entonces ahí ya hay dos factores que provocaron la lesión, ¿no? Yo pienso que una de las primeras cuestiones es conocer cómo funciona nuestro aparato vocal, entender cómo es que el aire sale, atraviesa las cuerdas, las hace rozar, y esa vibración que se genera, amplificada por nuestros resonadores en la cara, es lo que genera nuestra voz, ¿no? Y que podríamos, si tuviéramos una respiración natural y profunda, sería muy fácil hablar, pero nuestras tensiones y nuestras tensiones musculares hacen que nuestra garganta se apriete al hablar. A veces nos da miedo hablar en público y eso genera también tensión en la garganta. A veces no tenemos claridad de lo que queremos decir. Entonces, pues en estos consejos de pronto que tú me dices, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor empezar por eso, por empezar a pensar, a poner atención cuando queremos decir algo. ¿Qué queremos decir? Digámoslo claramente, ¿no? Ese es un pequeño paso que nos puede ayudar a que nuestra voz salga más libre, ¿no? También cierta alimentación, una vez más, pues todo es increíble cómo el organismo funciona en conjunto. Una buena alimentación también va a redituar una buena voz, ¿no? Una alimentación baja en grasas. Las grasas, por ejemplo, generan flema, generan mucho moco, y todo eso, si no se limpia la garganta, se va quedando y se va quedando, ¿no? Y entonces vamos teniendo voces roncas o voces airosas también, ¿no? Una buena alimentación también da una buena calidad vocal. El sueño es otro gran reparador de la voz, ¿no? El sueño y la hidratación, mucha agua, ¿no? Mucha agua durante el día y un buen sueño reparador son los mejores remedios para la voz, ¿no? Entonces, pues esos pequeños, y como dije, si uno suma en su día a día unas respiraciones profundas, 5 minutos que te des para parar todo donde estás, ya sea frente a la computadora en la oficina, en tu casa, estás en la cocina y de pronto te detienes y dices, voy a respirar 5 minutos o voy a respirar 10 veces profundamente, imaginándome un paisaje, imaginándome un lago, imaginándome un campo, un lugar donde yo me sienta tranquila. 5 respiraciones que haga uno así, ya reseteó el organismo, ya reseteaste también el cerebro, la irrigación sanguínea, y nos dispone de otra manera a lo que sigue. Tania, y
todas las personas que estén interesadas en contactarse en CEUVOZ o contigo, ¿cuáles son los datos que podemos proporcionarles? Mira, el CEUVOZ tiene sus redes sociales, está @CEUVOZ en Twitter, CEUVOZ en Facebook, y está este correo infoceuvos@gmail.com, y el teléfono que es el 55 54 08 3886. Esos son los datos del CEUVOZ. Y a mí también me pueden encontrar en Facebook como Tania con T mayúscula, espacio, G mayúscula, J minúscula, Tania GJ, en Facebook. Y en mi correo, tania200camellos@hotmail.com. Y bueno, pero CEUVOZ siempre tiene las puertas abiertas, constantemente se están dando talleres, se van a seguir dando talleres de Respira México para que la gente esté atenta. Hay talleres, ya todavía no se define la fecha, pero hay talleres en septiembre y en octubre, dependiendo también de cuánto público haya. Recordar que son talleres, estos talleres de Respira México son talleres específicamente para los que han transitado por la enfermedad COVID y quieren recuperar su capacidad pulmonar. Y también recordarles que las cápsulas se encuentran en YouTube como Respira México. Si ustedes buscan Respira México, ahí están las 10 cápsulas que se hicieron con TV UNAM para que las puedan seguir desde su casa. Pero también, si entendimos bien, pueden comunicarse a CEUVOZ las personas que tengan problemas, que hayan tenido problemas respiratorios, y tomar de alguna manera como más guiado o más individual, estoy teniendo así un taller. Eso es, en el taller se hace vía Zoom, pero hay un acompañamiento de los profesores. La cápsula es el video que la gente va siguiendo. Si la gente quiere un acompañamiento más personal, es por medio del taller. Entonces, yo les recomendaría que se acerquen a las redes del CEUVOZ y al correo que les acabo de dar, infoceuvos@gmail.com, y que ahí estén atentos o escriban preguntando por los próximos talleres de Respira México. ¿Han tenido contestación con las personas que han participado, que les haya ayudado, que se han sentido mejor? ¿Esta retroalimentación se ha dado? Ha sido una retroalimentación maravillosa, Maru. Es muy conmovedor oír, te digo, la demanda fue muy grande. Cuando empezaron los primeros talleres iban a ser 4 y terminaron siendo 28. Las referencias de las personas que tomaron el taller han sido pues magníficas en el sentido de que han referido una notoria mejoría, una mejoría que creían que ya no iban a recuperar en su capacidad respiratoria, incluso en su movilidad corporal y hasta en la recuperación de la memoria. Entonces, de verdad yo invito a que la gente se asome al CEUVOZ y a los talleres y a las cápsulas y no duden en llamar. Van a ser atendidos y serán bienvenidos todas y todos. Bueno, de todo lo vertido en esta muy fructífera conversación contigo, mi querida Tania, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos platicado, ¿qué le puedes recomendar a la gente? ¿Qué le puedes decir en cuanto a no desesperarse y sí acercarse a Respira? Así es que yo invitaría a que la gente no se quede una vez que transitó y se recuperó de la enfermedad, que sí busque, que sí pida ayuda para recuperar su capacidad pulmonar y que confíen en su propio cuerpo y en la capacidad de su respiración para recuperarse. Es decir, la respiración es una fuente de salud, entonces que realmente se den a la tarea de abrirse un huequito en el día y respirar. Respira México, respiren, volvamos a la respiración, que es ahí donde vamos a volver a recuperar la capacidad y la salud. Y nuevamente, las redes sociales para acercarnos a CEUVOZ antes de despedirnos, querida. Sí, @CEUVOZ en Twitter y CEUVOZ en Facebook. Esas son las 2 redes.
Pues agradecemos mucho la presencia de la maestra Tania González Jordán, maestra certificada en la práctica vocal de la metodología Linklater y profesora de tiempo completo del CUT, del Centro Universitario de Teatro, y también miembro docente del Centro de Estudios para el Uso de la Voz CEUVOZ, del que ya hemos hablado bastante. Tania, te saludo, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Maru, gracias a los escuchas, gracias. Y bueno, amigas, amigos, este fue un programa de Diabetes y Yo, hablando de estos talleres sencillos que usted puede tomar sin ningún costo y acérquese para que pueda recuperarse más fácilmente, ya si tuvo usted alguna pérdida, se siente con menos capacidad respiratoria. Gracias a todos los amigos y nos vamos a encontrar el próximo viernes. Recuerde usted a las 12 en punto por Radio Educación. A nombre de todo el equipo, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala, María Eugenia Pulido les da las gracias. Muy buenas tardes. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.